este vaciado no se hace pues, indistintamente, sino que genera una matriz. Pero eso no significa, el hecho de que lo veamos ordenado aquí, no significa que los datos se tomaron en ese orden, ¿no? Yo pude haber tomado primero el dato que aparece aquí como Y3N, es decir, el dato del tercer tratamiento y de esa última observación. Luego, el dato que aparece en la segunda fila como primer dato, luego el dato que aparece en la primera fila como último dato y así sucesivamente. Eso significa que, digamos, este arreglo matricial lo hacemos, ¿sí? ¿Qué significa? Que vamos a poder aquí, vamos a trabajar con el diseño aleatorio, que significa que una vez que trabajamos, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en este diseño, lo vamos a ordenar, lo vamos a organizar, de manera que podamos identificar claramente si es que hay alguna diferencia o no. Si se dan cuenta, simplemente este diseño matricial implica que las observaciones de cada tratamiento se ordenen de manera que en cada columna, ¿sí? En cada columna aparecen las n réplicas que se tomaron, ¿no? Pero repito, no significa que los datos se hayan tomado con ese orden. Recuerden que un principio básico del diseño de experimentos es la aleatorización, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos esta verificación, vamos entonces a verificar las hipótesis que deben probarse. Cuando nosotros efectuamos este análisis estadístico, debemos considerar que lo que queremos verificar es si es que hay una influencia del factor, que es básicamente lo que se va a probar. La hipótesis nula, y aquí lo que deseo es que recuerden un poco del tema estadístico. El procedimiento estadístico que vamos a seguir implica lo primero, ¿no? Como cuando ustedes han trabajado con estadística en los cursos previos, en estadística y probabilidades o en estadística aplicada, el planteamiento de hipótesis, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Entonces, vamos recordando un poco ese procedimiento. Lo primero es plantear las hipótesis. Lo segundo es establecer cuál es el nivel de significancia que quiero utilizar. El tercero es determinar cuál es el estadístico de prueba, cuál es la prueba estadística que yo voy a realizar, que yo voy a utilizar. El cuarto es hallar este estadístico de prueba, calcularlo según el modelo estadístico y según este modelo estadístico nosotros vamos ahora a hallar en la tabla que corresponda, ¿sí? En la tabla que corresponda según el diseño que estamos usando, y en esa tabla ese valor que vamos a hallar, que se conoce como valor crítico, lo vamos a comparar con el valor del estadístico de prueba de nuestros datos, y allí vamos a establecer una regla de decisión. Esa regla de decisión nos va a decir a nosotros si es que tenemos o no evidencia estadística para aceptar, o bueno, en verdad no para aceptar, para rechazar la hipótesis nula. No necesitamos evidencia estadística realmente para aceptar la hipótesis nula, porque esa es una hipótesis estable que se considera previa al experimento, sino que lo que buscamos es tratar de aceptar la hipótesis alternativa, y para ello debemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, si esa regla de decisión me da evidencia estadística para ello, yo rechazaré la hipótesis nula y por tanto aceptaré la hipótesis alternativa. De otro modo, no tendré evidencia para rechazar la hipótesis nula y no me quedará más que aceptar esa hipótesis. ¿Okay? Entonces, la hipótesis nula establece de que los promedios, al usar el primer tratamiento, al usar el segundo tratamiento, etcétera, etcétera, devuelven un valor medio igual. Eso significa que no hay diferencia que esté asociada al factor que se está analizando, ¿no? Es decir, si es que hablo de un programa compresor de archivos, al usar el programa 1, el programa 2, el programa 3, el promedio del porcentaje de compresión que tengo es el mismo,
estadísticamente hablando. Y la hipótesis alternativa dice que al menos una pareja de esos programas está devolviendo un valor promedio distinto, ¿no? Es decir, al usar el programa 1 y el programa 2, yo encontré que su promedio, estadísticamente hablando, no es el mismo, ¿no? Todavía no sé si uno de ellos tiene mayor o menor compresión de archivos. No estoy cuantificando cuál tiene más, cuál tiene menos, solamente estoy determinando que son diferentes. El siguiente paso ya sería hacer esa verificación, ¿no? Sería ya determinar si es que en verdad hay o no hay diferencia. Si es que uno tiene mayor margen que el otro, si su efecto es de aumentar o de reducir. Eso ya lo hacemos luego. En nuestra sesión de hoy vamos a tener rechazo o no rechazo la hipótesis, ¿ok? Otra forma de plantear las hipótesis, las mismas hipótesis, es cuantificar los efectos. Es decir, por ejemplo, en la hipótesis nula, el efecto del primer programa, del segundo programa y del tercer programa es nulo sobre el promedio. Es decir, no lo afectan, ni lo aumentan ni lo reducen. Mientras que la hipótesis alternativa dice sí, pues, hay al menos un programa que tiene un efecto diferente, que puede ser de aumentar, por eso que es diferente de cero, que puede ser positivo, puede no ser, puede ser negativo también, ¿ya? Entonces, cualesquiera, las que usualmente se utilizan más en la literatura son las primeras, ¿no? Cuantifican los valores medios y el impacto que hay así, ¿no? Entonces, ese sería nuestro primer paso, nuestro planteamiento de hipótesis respecto a las medias de tratamientos. Si ustedes recuerdan la estadística que han visto, este planteamiento de hipótesis es similar al que hacían cuando hacían comparación de dos muestras, ¿no? Comparaba muestra 1 es igual a la muestra 2 y en alternativa la muestra 1 es diferente a la muestra 2, por ejemplo, ¿no? Salvo que en esos casos podría ser que una sea mayor u otra menor. Bien, el modelo con efectos fijos, digamos que tiene en sus elementos algunas fórmulas matemáticas, vamos, para poder hallar estos valores en esta tabla de análisis de varianza, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esta notación y punto implica que aquí están sumadas las observaciones de todas las columnas en las que se utilizó ese tratamiento. Digamos que aquí estarían, por ejemplo, si yo voy a utilizar el programa 1, 2 y 3 y voy a medir 5 veces la compresión, tendría la suma de las 5 veces en que utilicé el programa 1. Eso estaría aquí. Y aquí abajo lo que tengo es el promedio respecto a esa fila. O sea, si son 5 observaciones, la suma entre 5, eso me daría este promedio. Esto es importante porque esta notación nos va a ser útil luego cuando hagamos comparaciones, ¿sí? Esto hará referencia al promedio por tratamiento. Y esta notación implica el promedio de todas las observaciones sumadas divididas entre el total de observaciones que hay en la red, ¿no? Bien. Esta notación la van a encontrar ustedes en diversas fórmulas, ¿no? Que las vamos a manejar enseguida. Solo con el propósito de identificar cuál es, digamos, a dónde aterrizamos matemáticamente, de dónde es que salen esos valores, si es que quisiéramos hacer un modelo en Excel, por ejemplo, ¿no? O si en una, no sé, en una alternativa remota que no hubiera nada a la mano, no tuviéramos que trabajar a mano, ¿no? Bien. El análisis de varianza supone que el impacto, la influencia que hay en la variable de respuesta está dada únicamente por el factor que se analiza y por el diferente tratamiento que se aplica. Por lo tanto, asume que la sumatoria de cuadrados totales está formada por los cuadrados de los tratamientos y del error, ¿no? Entonces, eso significa que planteado como un modelo estadístico, para poder determinar el estadístico de prueba que vamos a ver enseguida, supone que los grados de libertad de todo el experimento están dados por el número de observaciones totales, menos 1, para el caso de los tratamientos, por el número de tratamientos probados, menos 1, y en el caso del error, es la diferencia, ¿no? n-1 menos a-1, que daría en verdad esta notación, ¿no? De manera que nuestro análisis de varianza o nuestro cuadro final va a quedar así. Vamos, aquí están las fórmulas
parciales de cómo es que llegamos nosotros a estas sumatorias de tratamientos, a estas sumatorias totales y a estas sumatorias del error, que son utilizadas aquí, sí, si no me equivoco, sí, estamos bien aquí en la fórmula. Este análisis de varianza es en verdad la tabla final que nos va a presentar el software, pero que también bien podemos nosotros manejar. Yo les comentaba que hace algunos años se trabajaba esto de manera manual, se trabajaba incluso dándoles a los estudiantes como parte del aprendizaje y de la formación en ingeniería dentro del diseño experimental, casos en los que ellos que tenían que desarrollar, ¿no?, bien macros o bien herramientas de software para trabajar estos modelos, ¿no? De hecho, en un trabajo de investigación que hice juntamente con un estudiante, diseñó un modelo de software, una herramienta de software para poder automatizar, ¿no?, esta parte de numérica, ¿no?, esta parte matemática. Vamos a ver, en este análisis estadístico se asume que las fuentes de variación, que es a lo que hay que brindar especial atención, porque estas fuentes de variación van a ir aumentando según el modelo estadístico también vaya, digamos, siendo más complejo. En este caso, las únicas fuentes de variación son el factor que se analiza y sus tratamientos, obviamente, y la otra es la posibilidad de que al tomar datos pues tengamos un tema de error, ¿no?, aleatorio. Entonces, en otras palabras, lo único que estamos analizando es si es que el factor tiene algún efecto o no sobre la variable de respuesta, y estamos tratando de cuantificar ese efecto. Para poder obtener ello, tenemos que calcular la sumatoria de cuadrados totales, y luego, de esa sumatoria de cuadrados totales, vamos a suponerlo por un ejercicio matemático simple, que fuera 100, de esos 100, ¿cuánto corresponde al factor que se analiza y sus tratamientos? ¿Y cuánto corresponde al error? Estamos buscando que evidentemente el mayor porcentaje de la variación sea explicada por el factor, porque eso indicaría que este factor en verdad tiene influencia sobre la variable que medimos, ¿sí? Si es que el porcentaje de explicación del factor es baja, eso también significará que no tiene un gran impacto, no influye de manera significativa en la variable que estamos midiendo, la variable de interés. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Pues necesitamos calcular este estadístico llamado de prueba, o prueba estadística. Este estadístico, que en el caso del análisis de varianza utiliza las tablas de Fisher, por eso ven que la denominación acá es F sub 0, se calcula de este modo. Es el cociente entre la media de cuadrados de los tratamientos y la media de cuadrados del error, que va a ser siempre nuestro denominador en la siguiente sesión. Esta media de cuadrados, tanto de tratamientos como del error, se calcula nuevamente por un cociente, sumatorias de cuadrados, dividida entre los grados de libertad, ¿no?, que es lo que ustedes ven aquí. Y finalmente este cociente nos muestra un estadístico de prueba. La suma de los cuadrados de tratamiento y error nos da los totales. La suma de los grados de libertad de tratamiento y de error nos da los grados de libertad totales. Y el cociente de las medias de cuadrados de tratamientos y error nos da el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba es el que nosotros vamos a comparar con el estadístico que corresponde a la tabla, que no es otra cosa que el valor crítico. Es el máximo valor que pudiéramos aceptar nosotros para no encontrar diferencias, es decir, para seguir manteniendo la hipótesis nula. Cuando este estadístico de prueba es mayor que este valor crítico, que esta región crítica, entonces hablamos de que encontramos una diferencia significativa o encontramos una influencia, en este caso significativa. Y tendremos evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que dice, si este test de Fisher resulta significativo, tendremos evidencia entonces para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto concluir que el factor que estamos analizando en verdad sí tiene un impacto en la variable respuesta, ¿no? Ahora, a partir de aquí, nosotros vamos a tener esta comparación que vamos a hacer de este estadístico de prueba y cómo es que determinamos
influencia pasa por una regla de decisión que ustedes ya han manejado en estadística. No sé si en los cursos previos, me imagino que sí, deben haber abordado este estadístico de Fisher ya, pero digamos que el procedimiento de establecer esta regla de decisión es similar. Así como cuando ustedes, por ejemplo, hacían comparaciones de dos muestras y si el estadístico T, por ejemplo, si digamos el dato era cuantitativo y tenía normalidad, si el estadístico T de los datos era mayor que el estadístico T de Student de la tabla para cierto grado de libertad y nivel de significancia, entonces decían, pues, entonces sí hay diferencia, ¿no? Exactamente lo mismo hay aquí. Ahora espero que se acuerden algo de esa parte de estadística, ¿no? Vamos igual a revisarlas, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tenemos un ingeniero de desarrollo de productos que está buscando maximizar la resistencia y la tensión de una tela. Dice, el ingeniero tiene algunos datos ya. Se sabe por experiencia que la resistencia está influida por el porcentaje de algodón presente en la fibra. ¿Sí? Digamos que un porcentaje diferente de algodón pudiera generar mayor o menor resistencia a la tensión. Entonces, ese es justamente el factor que intenta o que quiere modificar para ver, pues, de qué manera poder aumentar esta resistencia, ¿no? Se sospecha que elevar el contenido de algodón pudiera incrementar la resistencia. Hay otros datos que tiene. Se sabe que los porcentajes no pueden ser cualesquiera que se le ocurran, sino que deben variar entre 10 y 40%. Porque hay algunas otras, digamos, otros aspectos que tiene que considerar, ¿no? Por ejemplo, que en este caso la tela tenga la capacidad de poderse planchar y mantener ese planchado de manera permanente, ¿no? Nadie le gusta planchar una tela y pues demorarse media hora intentando plancharla, ¿no? Entonces, digamos que este porcentaje va en este rango de 10 a 40%. ¿Sí? Entonces, sabiendo que estos son los rangos, sabe que los porcentajes que va a utilizar van justamente en y escoge justamente 5 porcentajes que son 15, 20, 25, 30 y 35%. Esos son los 5 porcentajes de algodón que va a probar. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que estos porcentajes que va a probar los obtuvo aleatoriamente o que el experimentador ha definido exactamente cuáles son los niveles que quiere probar? ¿Qué opinan? Se ha definido exactamente cuáles son. Exacto, muy bien. Es muy poco probable que si él hubiera querido sacarlos de manera aleatoria, le hayan salido con tanta exactitud con un espacio de 5% entre cada uno, ¿cierto? Muy bien, hijo. Entonces, esa selección que de manera exprofesa hace el experimentador hace que este diseño se denomine así, modelo de efectos fijos, porque el experimentador tiene el interés en probar esos porcentajes. Posiblemente esos porcentajes son los que tenga en el mercado, digamos que sean los que se comercializan y no los otros porcentajes. Y por tanto, evidentemente no tiene para él ningún sentido probar porcentajes diferentes, ¿no? Dice, además decide ensayar 5 muestras a cada nivel de contenido de algodón. Significa entonces que va a considerar 5 tratamientos, que son los porcentajes de algodón, el factor sería el porcentaje de algodón, y que va a utilizar 5 observaciones por cada porcentaje de algodón, ¿no? Y aquí está la respuesta a la pregunta que les hice inicialmente. En un modelo de efectos fijos como este, en el que el experimentador decide cuáles son los tratamientos que se va a probar, lo que resulte de este experimento va a poder generalizarlo únicamente para estos 5 porcentajes de algodón. Por ejemplo, si logra encontrar que hay diferencia en la resistencia a la tensión debida al porcentaje de algodón que se coloca en la fibra sintética, solo podrá decir que existen diferencias en estos 5 porcentajes de algodón. No podría decir nada del 17%, del 21.5%, porque no han sido probados. Esa es la diferencia más grande que hay entre el modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios. En un modelo de efectos aleatorios, los porcentajes de algodón a probar se obtienen aleatoriamente. Y con ello,
las conclusiones a las que se llegue se pueden inferir a cualquier porcentaje de algodón. ¿Ya? Muy bien. Estos son los datos que tenemos. Aquí está el arreglo matricial. Asumimos que se ha recogido alerta. Y estos son los porcentajes de algodón que tenemos. ¿Sí? Entonces, estos pesos o estos porcentajes de algodón indican pues, que cuando se utilizó 15% de algodón, la primera observación dio una resistencia de la tensión de 7 libras por pulgada cuadrada. La segunda también. La tercera tuvo una mayor resistencia, 15. La siguiente, 11. Y la última, 9. Y de ese modo se han tomado las 25 observaciones que ustedes observan en este arreglo. Vamos entonces a cargar la herramienta de software. Entonces carguen por favor Minitab, que vamos a trasladar y obtener ya los resultados que veremos enseguida. ¿Ya? Bien, esta es la versión de Minitab 18. Y en la parte inferior, ustedes lo que van a ver, un poquito más, es la hoja donde nosotros vamos a registrar los datos. No, todas las variables que queremos trabajar las vamos a registrar aquí. Y luego, cuando ya vayamos obteniendo resultados, vamos a observar que vamos a encontrar en esta ventana de aquí arriba, en esta sección, las salidas, es decir, los resultados. Esta versión 19 incluye como novedad que es un navegador para, digamos, explorar si es que tengo varias hojas de trabajo y por ahí poder navegar